Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Les damos la bienvenida e invitamos a escuchar este podcast llamado Desertificación, ¿qué pasa con las tierras secas? A través de distintos capítulos intentaremos comprender y visibilizar esta problemática ambiental que afecta a gran parte de las provincias de Argentina. Esta iniciativa surge vinculado al proyecto Manejo Sustentable de Tierras en la Zona Seca del NOA, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con base en La Rioja, Argentina, el proyecto es coordinado por la Universidad Nacional de Chilecito y el IAMRA, junto a numerosas instituciones técnicas y gubernamentales, tales como la Universidad de La Rioja, técnicos y técnicas del INTA, Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y productores agrícolas y ganaderos de la comunidad de Vichigasta. Durante varios capítulos proponemos entrevistar a distintos científicos, técnicos, productores y demás actores territoriales para comprender la problemática de la degradación de las tierras secas de forma holística e interdisciplinaria. En el capítulo de hoy hablaremos sobre agricultura no sustentable. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la comunidad científica técnica y gubernamental acuerdan en que las tres principales causas de la desertificación en el mundo son la deforestación, el sobrepastoreo y las prácticas de agricultura no sustentables. En este capítulo abordaremos la tercera causa, prácticas de agricultura no sustentables. Comenzaremos con Marcos Carlin, doctor en Ciencias Agropecuarias y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Con él comenzaremos a preguntarnos por qué una agricultura no sostenible puede afectar los procesos de degradación, cómo funciona un sistema agrícola, cuáles son sus elementos que lo componen y cómo podría un agroecosistema verse en una condición insostenible. Mi nombre es Marcos Carlin, soy ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias. Soy docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y soy miembro fundador de la Asociación Civil El Cuenco, Equipo Ambiental. ¿Por qué una agricultura no sostenible puede afectar los procesos de degradación? Bueno, en esta pregunta primero haré que tratar de definir al menos dos conceptos clave que son, por un lado, la sostenibilidad y por otro lado, la degradación. Sostenibilidad, de acuerdo a una de las tantas definiciones que existen, tiene que ver con la capacidad de un sistema de mantener los procesos biológicos a lo largo del tiempo, sin que la productividad decaiga. Pero en el caso de esta definición hay muchas interpretaciones y estas interpretaciones llevan a que a los usuarios de los sistemas adopten distintas estrategias, distintos manejos en función a lo que ellos consideran sostenible o no. Me explico un poco mejor. Por ejemplo, uno puede pensar que la sostenibilidad tiene que ver con la productividad en el tiempo, independientemente de la cantidad de insumos que uno incorpore dentro del sistema. Entonces, de esta forma, yo puedo aplicar toneladas de fertilizante, mantener la productividad en el tiempo, pero en realidad lo que se está logrando es forzar un sistema, lograr que ese sistema no sea autosustentable, es decir, se autorregule a sí mismo, y por lo tanto cuando ese sistema deja de estar subsidiado, la productividad decae y es muy probable que ese sistema termine estando degradado o desertificado, con lo cual la capacidad productiva que tiene ese sistema no va a ser el mismo que teníamos originalmente. Por otro lado, el concepto que habría que definir es el de degradación. La degradación es un proceso que rebaja la capacidad actual potencial del suelo para producir, expresado en términos de calidad y cantidad de bienes y servicios. Cuando hablamos de degradación en un agroecosistema, generalmente nos referimos a
procesos que ocurren en ese sistema, de forma tal que hemos alcanzado determinados umbrales por debajo de los cuales la productividad y ciertos procesos biológicos o geoquímicos no pueden satisfacer el funcionamiento normal de un sistema. Esos umbrales tendrán distintas barreras que permitirán o no ser sobrepasados para volver a un estado superior en cuanto a lo que es productividad o en cuanto a lo que es calidad ambiental. Y va a depender, por supuesto, de la cantidad de insumos que nosotros le inyectemos para remediar ese sistema que ha estado degradado. Al hablar del suelo debemos considerar no solamente las cuestiones estructurales, sino también funcionales. Hablábamos recién de la extracción de nutrientes, pero también debemos considerar qué pasa con las funciones que realiza este suelo. Este suelo va a tener determinado dinamismo de acuerdo a el ciclado de nutrientes, dependiendo de los microorganismos que tengamos en ese suelo. Va a depender también de la regulación que realiza el clima o el microclima sobre este suelo. Y va a depender también de las alteraciones, por ejemplo, en términos físicos o químicos, que son los que van a influenciar sobre la capacidad de infiltración o la capacidad de retención de agua, la regulación de microorganismos, la liberación de nutrientes. Todos estos componentes hay que tenerlos en cuenta a la hora de ir evaluando o ir monitoreando los suelos cuando tenemos determinado tipo de actividad agropecuaria, de forma tal de que nosotros podamos predecir que la agricultura que estamos realizando está promoviendo que este suelo alcance determinado umbral crítico por debajo del cual no pueda luego recuperarse fácilmente. Lo otro que debemos considerar en un agroecosistema es el componente de la vegetación, que por supuesto cuando hacemos agricultura, el principal componente de la vegetación es el cultivo. Pero puede ocurrir que en los distintos arreglos o combinaciones de las agriculturas tengamos cierta vegetación acompañante o que cumple un rol de regulación. Tal es el caso, por ejemplo, de los sistemas silvopastoriles o los sistemas agroforestales, en donde tenemos un componente que es el árbol, por ejemplo, que generalmente cumple el rol de la regulación. ¿Por qué la regula? Porque los árboles lo que hacen generalmente es mantener determinado microclima adecuado, sobre todo en zonas de climas más complicados. Puede aportar nutrientes al suelo y con eso ir regulando la capacidad de liberación de nutrientes de ese suelo. Puede regular los procesos biogeoquímicos del suelo al regular justamente el microclima y el aporte de esos nutrientes. Puede mejorar la capacidad de regulación física de los suelos y puede, por supuesto, modificar el comportamiento de los cultivos que tiene por debajo de su copa. Entonces, el componente de vegetación también es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque dependiendo de cómo es la característica de este cultivo o de la vegetación acompañante, el sistema podrá regularse mejor o no. El otro componente que está presente en los agroecosistemas es, por supuesto, el hombre, y que es el responsable de regular o de manejar todos estos componentes o subsistemas, de forma tal de que a través de las actividades agropecuarias este hombre o este ser humano,
va extrayendo productos para satisfacer sus necesidades, pero que por supuesto dependerá de la intensidad con la cual lo hace y esa degradación también va a depender del arreglo de los distintos componentes que realiza a lo largo del tiempo. En definitiva, la agricultura va a provocar mayor o menor degradación dependiendo de cuán diferente termine siendo el arreglo de los componentes y de los flujos en ese agrosistema en relación al ecosistema original. Si los componentes son muy diferentes, es decir, hemos eliminado completamente la vegetación original que ya está adaptada a un lugar determinado y lo reemplazamos por otros cultivos, eso va a alterar o va a modificar la biología del suelo, va a modificar el microclima, va a modificar los distintos flujos de energía y de materia y por lo tanto eso puede provocar a lo largo del tiempo una desregulación completa del sistema y terminar degradándolo en forma irreversible. Tanto el cambio de uso del suelo como el cambio de cobertura del suelo son dos procesos o dos fenómenos muy importantes y que aportan al cambio climático antropogénico. Los cambios en el uso del suelo pueden provocar alteraciones a nivel de procesos biogeoquímicos que van a modificar justamente la captación de carbono o la emisión de carbono y en definitiva el balance de el carbono y también de otros elementos. Un ejemplo es lo que ocurre cuando hay una eliminación completa de la vegetación, dejando suelo desnudo, donde por supuesto el efecto de albedo se incrementa de forma importante y eso provoca alteraciones en términos energéticos a nivel atmosférico, alterando también la ocurrencia, por ejemplo, de precipitaciones u otros fenómenos climáticos. Junto a Marcos Carlin pudimos ver los aspectos generales en torno a las distintas causas que hacen a que las prácticas de agricultura puedan ser no sostenibles. Incluso cómo los cambios en el uso del suelo pueden alterar aspectos del clima. A continuación conversaremos con Emanuel Luna Toledo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Chilecito, quien a través del trabajo que viene realizando en el Valle de Antinaco Los Colorados, ejemplificará cómo las prácticas agrícolas que allí se realizan pueden llegar a favorecer algunos aspectos que hacen a la degradación de la tierra. Buenos días, mi nombre es Emanuel Luna Toledo, soy ingeniero de recursos naturales y trabajo como docente e investigador de la Universidad Nacional de Chilecito. En Argentina, donde las zonas áridas y semiáridas ocupan el 75% del territorio nacional, entendiéndose también como regiones potenciales de ocurrencia de procesos de desertificación, están en algún grado afectadas por el manejo ganadero, forestal, agrícola y por el uso inadecuado de los recursos hídricos. Las prácticas de agricultura no sostenible son aquellas que pueden conducir a un deterioro de la cubierta vegetal, ya sea de manera permanente o estacional, el desmonte de grandes superficies y la utilización inadecuada de la tierra mediante sistemas de producción introducidos desde regiones más húmedas conforman una situación de alto riesgo, haciendo posible que la erosión hídrica y eólica degraden los estratos superiores y más fértiles del suelo. Estas prácticas también eliminan los nutrientes, salinizándolo, desecándolo, compactándolo o sellando su superficie y provocando la acumulación de sustancias tóxicas en el suelo. En la provincia de La Rioja y en particular en la región de los valles áridos, los sistemas agrícolas son exclusivamente bajo riego y la ganadería se practica generalmente en forma extensiva, incluso en los faldeos montañosos. Algunas características típicas de estas zonas de valles son las fuertes pendientes,
y vertientes caracterizadas por fenómenos aluvionales. La cobertura vegetal es baja debido a la escasez de precipitaciones en la región y los suelos son mayormente arenosos, permeables, con poca materia orgánica y fácilmente erosionables. Todas estas características naturales encienden las alarmas a la hora de pensar en la rapidez con la que pueden desencadenarse procesos de degradación producidos a partir de malas decisiones de la agricultura o la ganadería. Algunos problemas ligados a estas malas decisiones pueden agruparse de la siguiente forma. Tenencia de la tierra. Las políticas de diferimiento impositivo desbalancearon el rol de los pequeños productores en la política de tierras vigente en ese momento y produjeron caída de los precios de los productos del sector agropecuario, elevación de los costos de producción, políticas económicas y crediticias inestables y poco claras. Esto de alguna forma fomentó el éxodo de la población hacia los centros urbanos de mayor relevancia, lo que acarreó el abandono de sus actividades productivas y el desarraigo de sus saberes culturales. Otro de los problemas fue la falta de políticas de ordenamiento territorial. En la actualidad no existen sistemas de reservas naturales que garanticen lugares de referencia de producción potencial en el Valle de Famatina. Si a eso le sumamos que se trata de uno de los valles áridos de la provincia fitogeográfica del Monte más activos en el cambio y uso de la cobertura del suelo, y que los desmontes han aumentado de manera exponencial en las últimas décadas, vemos con preocupación que sitios de mucha importancia ecológica e hidrológica sufran daños irreversibles sin las medidas de protección adecuadas. Por lo tanto, es imperioso detener el avance de la frontera agropecuaria hasta tener un análisis exhaustivo que garantice la conservación de zonas de referencia de producción potencial y que además compruebe que la agricultura de gran escala sea sostenible a largo plazo. Abandono de tierras agrícolas. El abandono de tierras agrícolas es considerado un cambio en el uso del suelo, pero menos frecuente en comparación con el avance de la frontera agropecuaria, siendo aún un problema muy complejo de entender. Algunos estudios recientes evaluaron las causas y las consecuencias del abandono de tierras agrícolas alrededor del mundo, y entre las causas existen razones de origen ambiental, socioeconómica o de sistemas agrícolas no adaptados que conducen a problemas severos. Y entre los efectos negativos podemos citar la pérdida en la producción de alimentos, de la biodiversidad y hasta el inicio de procesos de desertificación. En el departamento Chilecito, por ejemplo, algunas evaluaciones preliminares muestran que el abandono de tierras agrícolas no constituye casos aislados. Existen cerca de 4.000 hectáreas distribuidas en más de 350 parcelas que se encuentran abandonadas sin ningún tipo de conocimiento sobre sus consecuencias ambientales. Si a esto le sumamos que modelos de cambio climático pronostican para mediados de este siglo que la región del noroeste argentino estaría entre las zonas de mayor aumento de temperatura, cerca de 3,5 a 4 grados centígrados, lo que cambiaría las condiciones ambientales, es decir, menor cantidad de heladas, un aumento de las temperaturas mínimas, etc. Y podría generar un aumento de las tierras abandonadas. Otro de los grandes problemas es la salinización de tierras agrícolas, que constituye un problema a escala mundial, dado que reduce la productividad de grandes áreas cultivables, disminuye el valor de la tierra y conduce a su abandono. En regiones como el Valle de Famatina, la producción agrícola depende del riego sistematizado. Bajo esta situación, una de las principales consecuencias de la agricultura no sustentable es la salinización del suelo, debido al reemplazo de la vegetación nativa o como consecuencia de
riego excesivo y falta de drenaje adecuado. Otro de los problemas es sin duda el descenso de las napas subterráneas. Existen en este caso evidencias basadas en estudios de profundidad de napas que dan cuenta de una disminución de las mismas y de una degradación de su calidad. Esto es un gran problema debido a que la producción agrícola y el riego son indisociables en el Valle de Famatina, donde gran parte del recurso hídrico lo aportan las aguas subterráneas. Entonces, poder establecer una red de monitoreo permanente y planificar su uso a largo plazo es una necesidad urgente en la que deben confluir los productores, los organismos de administración del recurso y los organismos de investigación. Por último, los incendios frecuentes e intensos son otro de los grandes problemas. Las quemas controladas tienen una función importante en el manejo de los sistemas pastoriles y de cultivo de las tierras secas. En ambos casos, el uso del fuego promueve el servicio del ciclo de los nutrientes y hace que los nutrientes almacenados en la vegetación pasen a estar disponibles para la producción de follaje y cultivo. Sin embargo, si se transforman en disturbios frecuentes, intensos y sin control, pueden contribuir significativamente a la desertificación, debido a que pueden conducir a cambios irreversibles en los procesos ecológicos y afectar la vegetación, como así también la pérdida de materia orgánica del suelo, la erosión, la pérdida de biodiversidad y cambio en el hábitat de muchas especies de plantas y animales. ¿Cómo afecta la agricultura intensiva a la disponibilidad de agua en el valle? ¿Qué problemas puede traer aparejado un uso no sostenible de este bien natural? Para comenzar a responder estas preguntas pondremos en diálogo a Esteban Miguel, investigador del INTA y quien viene siendo uno de los referentes junto a su equipo de trabajo en el uso y la disponibilidad de agua subterránea que hay en el valle. Mi nombre es Roberto Esteban Miguel. De formación tengo una licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental, una especialización en Ingeniería Ambiental y un doctorado en Ciencias Exactas. Trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria de Chilecito. Mi especialidad temática está vinculada con los recursos hídricos y la gestión ambiental. El agua subterránea en el Valle Antinaco de los Colorados es uno de los recursos fundamentales para la producción agrícola. Si bien inicialmente en el valle las producciones agrícolas y agropecuarias se sustentaban con el agua de los ríos, a partir de los años 60 y con una serie de estudios que se hicieron en la zona del valle, se pudo advertir que había un volumen muy importante de agua subterránea almacenada. Y es a partir de ello que comenzó el agua subterránea, es decir, el agua almacenada en los acuíferos, a considerarse como una de las fuentes principales para el uso en agricultura. Es así que a partir de esa época comenzaron a desarrollarse algunos planes, como los planes de colonización y de colonias agrícolas que se efectuaron en la zona de Tirimuqui, de Mallegasta, de Anguinán y también en la zona de Vichigasti y Catinzaco, para lo cual a partir de una obra civil como es la construcción de un pozo profundo, se captaba el agua subterránea y esta se utilizaba para riego. Esto permitió obviamente ampliar la superficie cultivada en el valle y situación que a la fecha continúa. Sin embargo, es importante conocer que tiene que haber un balance entre lo que es la recarga, es decir, el agua que efectivamente infiltra y llega al acuífero, y el agua que uno extrae del sistema. Cuando nosotros sacamos más agua del sistema de la que entra, estamos potencialmente afectando esas reservas y nosotros eso lo podemos advertir a partir de la profundización del agua subterránea. También la potencialidad de algunos procesos de desalinización y dependiendo de dónde se ubiquen las producciones, también puede haber afectación de los manantiales que se hayan utilizado tradicionalmente, por ejemplo, para riego u otros usos. Aquí la importancia es conocer cómo va evolucionando este sistema acuífero y a partir de ello es importante conocer cómo van profundizándose los niveles y también cómo va cambiando la calidad química del agua. Para ello, en el año 1975, el INACRAS, que es el Instituto Nacional del Agua, y lo que en su momento fue el Centro Regional de Aguas Subterráneas, que se encuentra en San Juan,
realizaron los primeros trabajos de monitoreo a nivel de todo el valle y luego lo replicaron en diferentes periodos, pero quizás el trabajo más relevante es el efectuado en el año 2006, es decir, que se hizo una comparación entre lo que sucedía en el año 73-74, publicado en el 75, y lo que sucedía en el valle entre el año 2005 y 2006, publicado en el 2006. Allí ya se advertía en gran parte del valle procesos de profundización de niveles de agua subterránea con potenciales pérdidas de reserva y también la posibilidad de afectación de algunos manantiales. Bueno, ante esta situación compleja y al carecerse de monitoreos en la zona del valle, numerosos productores advertían la necesidad de conocer qué pasaba a nivel del valle y a partir de eso el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través de su estación experimental INTA Chilecito, comenzó a desarrollar en el año 2014 una serie de estudios y armar una red público-privada en la cual se van estudiando la evolución de estos niveles. Al año 2020 ya tenemos prácticamente 6 años de seguimiento de la evolución de los pozos y en mayor o menor medida se advierte la tendencia de profundización de niveles que se habían detectado en el año 2006 por parte del INACRAS. Desde la institución no nos quedamos solamente con eso, sino que también estamos trabajando en de qué manera los productores pueden utilizar el agua de manera más eficiente, es decir, utilizar menos agua extraída del acuífero, de manera tal de tratar de reducir los consumos de agua subterránea, evitar las profundizaciones, y esto también conlleva a una cuestión que los productores lo pueden advertir en una reducción de los costos energéticos, ya que si se reducen los bombeos, es decir, la extracción de agua subterránea, eso va a conllevar una disminución de los consumos. A continuación hablaremos con Héctor Chanampa, quien es el presidente del Consorcio de Uso del Agua de la localidad de Vichigasta, La Rioja. Héctor, junto a otros productores, vienen observando y manifestando la preocupación y los problemas que comienzan a surgir frente al avance de la agricultura intensiva dentro del valle. ¿En qué grado aumentaron las perforaciones y qué consecuencias les trajo? ¿Qué estrategias adoptaron y cómo ven su futuro como productores? En realidad estaba un solo pozo habilitado, hoy creo que hay 4 o 5. ¿En todo Vichigasta o en solamente? No, en la sola, te estoy hablando del Valle Chima, desde la superficie que tenemos nosotros de agua superficial hacia el oeste, porque de ahí es donde bajan las napas. Y ahí se nos bajó considerablemente. Si ustedes van a Vichigasta, al Valle Chima, van a ver que está el canal y van a ver que hay una diferencia donde está marcado lo que cómo se regaba antes y a lo que tiene ahora. O sea, eso te da la pauta de que no te estoy mintiendo, ¿me entiendes? Es así la cosa. Si yo tendría que invertir en algo para producir, y no lo haría en el Valle Chima porque no tenemos agua. ¿Y en el consorcio del uso del agua, cuántos socios tienen? Nosotros, en realidad, en el padrón son aproximadamente 180 socios. Antes sí se llegaba 2 veces, se cerraba 2 veces el estanque, porque son sistemas que vienen de uso y costumbre. O sea, nosotros tenemos una acequia a donde se riega de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde para un sector, de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana se estanca el agua para regar el otro sector. Que con esa agua andamos bien, porque estamos bien. Si vos te paras en Vichigasta y miras para el frente, tenés finca para acá y para el sur, para el norte, y para el este y el oeste, no se hacen finca, porque realmente son las que estamos defendiendo nosotros. ¿Y el futuro cómo lo ve? ¿Cómo que piensa que? Y el futuro es incierto. No, mira, porque el pueblo tampoco toma conciencia de lo que puede pasar. Ellos dicen, bueno, si son fincas que te van a dar trabajo, pero también son fincas que te pueden dejar sin agua. ¿Entiendes? Entonces, y más allá de eso, hoy no se hace tanto mano de obra humana. Ya se usa máquina y usted ha visto
está bien, porque lo que hace la mano, el hombre, no va a comprar la máquina, pero así es, lamentablemente. Hoy tenemos topadora, cosechadora, lo que le quiera poner, y bueno, eso te quita mano de obra de nosotros. Y bueno, el pueblo ojalá que entienda y que nos apoye, porque en un momento nos estaba apoyando y después políticamente se fueron sacando y bueno, no pasa por la política, pasa que Villagata no tiene que quedar sin nada. Para finalizar, Marcos Carlin sintetiza y concluye muchos de los aspectos que hemos intentado poner en diálogo y discusión en referencia a esta causa que hace a la degradación de las tierras secas un problema. Bueno, en las preguntas anteriores hemos hablado de una serie de conceptos, por ejemplo, agricultura, sostenibilidad, degradación, desertificación, clima. Todos conceptos que están relacionados en términos de sistemas naturales o semi-naturales y que tienen que ver o que son atravesadas en forma transversal por las acciones humanas, en donde, bueno, en este caso el humano es el gran responsable, ya sea de la conservación, de la degradación o bien de otras acciones como pueden ser la remediación, restauración o rehabilitación. Cada una de estas definiciones que se han mencionado deben ser correctamente adaptadas para cada sitio en particular, porque en cada lugar tienen quizá una significación diferente y una interpretación diferente dependiendo de los actores locales en cada caso. Entonces, conocer la estructura de un sistema, el funcionamiento en términos de flujos, nos permite, cuando querramos hacer algún tipo de intervención sobre ese sistema, manejar mejor esos recursos, manejar mejor los flujos y evitar de esta forma caer por debajo de determinados umbrales a partir de los cuales quizá no podamos recobrar la funcionalidad de este ambiente. Este podcast de certificación ¿Qué pasa con las tierras secas? Fue realizado por la Universidad Nacional de Chilecito y el Instituto de Ambiente, Montaña y Regiones Áridas. Agradecemos a todos y todas las que con total predisposición han participado y hecho posible este capítulo. La conducción fue realizada por Inti Klein Hering y Pablo Montilla. La edición fue realizada por Tamara Ormenio. En la producción y coordinación participaron Andrés Jerique, Tamara Ormenio y Pablo Montilla.